de semana tuvo lugar en Buenos Aires la edición 2017 de lo que es la entrega del premio de la Fundación García Márquez, el premio para periodismo médico y científico. Y paralelamente tienen lugar las jornadas del Roche o el Roche Press Day, que presenta a través de esta farmacéutica suiza algunos de los últimos descubrimientos, adelantos y todo lo que tiene que ver con la medicina del siglo XXI. En esa oportunidad estuvimos con el doctor Daniel Siriano, es un argentino, pero es el director médico de la farmacéutica Roche para América Latina. Y como estuvo hablando de lo que son los llamados medicamentos biológicos y de la nueva medicina, nos sentamos a charlar con él. Esto es parte de lo que hablamos con el doctor Daniel Siriano en el Roche Press Day en Buenos Aires. Doctor Siriano, bienvenido a Uruguay. Muchas gracias. En los sucesivos o en las sucesivas ediciones del Roche Press Day, usted se encarga de decir la medicina está cambiando y nos presenta con muchísima claridad la nueva tendencia en medicamentos y nos habla de los biofármacos. Quiero arrancar por ahí. ¿Qué está cambiando? ¿Qué es un biofármaco? Mucho está cambiando en la medicina. Algunas de las intervenciones terapéuticas que disponemos los médicos para tratar a los pacientes están cambiando. Está cambiando la manera en que diagnosticamos a los pacientes y la manera en que los seguimos en su evolución y en el resultado del tratamiento. Los biofármacos son un tipo de medicamentos que tienen su origen en células cultivadas especialmente para producir una determinada sustancia, que es la sustancia medicamentosa. Son células que son en general modificadas genéticamente de manera tal que estas células sean capaces de, en el medio adecuado y con el proceso adecuado, la temperatura adecuada, producir en general proteínas complejas que están diseñadas para actuar sobre algunas células que expresan determinadas proteínas en su membrana o para actuar sobre determinados receptores y de esa manera lograr el efecto terapéutico. Estamos hablando de una tecnología, está implícito, pero se lo pregunto, mucho menos agresiva que lo que era la quimioterapia, la radioterapia. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer puntualmente, porque hay que entender que los tratamientos biológicos no solamente son para tratar cáncer, es decir, hay tratamientos biológicos que se utilizan para tratar enfermedades como la artritis reumatoidea, la insulina que usan los diabéticos es un producto biológico y así varios. En el caso del cáncer, la ventaja que tienen estos productos como los anticuerpos que se utilizan en oncología, los anticuerpos monoclonales, tienen la ventaja de que actúan sobre algunos blancos biológicos que se expresan, que se manifiestan solo en las células tumorales. Entonces, a diferencia de la quimioterapia tradicional, que atacaba a cualquier célula que se dividía, las células tumorales se dividen y entonces esta quimioterapia las va a atacar, pero también tenemos células que normalmente en nuestro organismo se dividen y desafortunadamente esas células que se dividen también son afectadas y por eso la cantidad de efectos secundarios que tiene la quimioterapia tradicional a nivel del sistema digestivo, a nivel de la piel, donde hay células que se tienen que normalmente replicar en forma, digamos, frecuente. Estos medicamentos biológicos están diseñados de manera de atacar determinados receptores, determinadas partes de las células, hacer que de alguna manera se motive la muerte de esas células tumorales en forma bastante selectiva y por lo tanto muchas de estas cuestiones que comentábamos de la quimioterapia tradicional no aparecen. Para determinar, y hablo de nuestros países, de América Latina, un patrón genómico, por ejemplo, un tumor determinado, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde se hace un estudio de esas características en este año, ¿no? En este 2017? Bueno, la secuenciación genómica es algo que ha avanzado mucho en los últimos años, algo que hace años parecía realmente difícil, costoso, que insumía muchísimo tiempo, esos tiempos se han acortado, los costos han disminuido. Hay laboratorios que hacen una perfilación genómica de pocos paneles genómicos, es decir, testean la aparición o la hiperexpresión de unos pocos genes. Cuando uno tiene que hacer una perfilación genómica completa,
como se llama la posibilidad de hacer paneles que involucren los 300 o 400 oncogenes conocidos. Eso se hace en laboratorios especializados y hoy básicamente recurrimos a un laboratorio en Boston, que es el que hace hoy en día no solamente la perfilación genómica más completa, sino el tipo de reporte que le ofrece al oncólogo. No solamente le dice qué tipos de genes están alterados en un determinado tumor, sino que a partir del análisis de datos que surgen de estudios clínicos y de historias clínicas alrededor del mundo, compara ese perfil genético de ese tumor que se envía a analizar con el perfil de otros tumores que están en las bases de datos y permiten saber esos tumores que tienen un perfil similar a qué han respondido mejor cuando se los ha tratado. En un momento de su exposición usted habla de la dificultad de saber la verdadera situación de cada país por la disparidad de los registros, y a Uruguay no se encontró muy bien parado eso. Los registros epidemiológicos no son una tarea sencilla, y especialmente para países como los países en general que están en desarrollo. Uruguay, por suerte, tiene ciertas condiciones geográficas, poblacionales, de disponibilidad de los datos, de centralización del sistema de salud, que hacen que la tarea de los epidemiólogos en Uruguay sea más eficiente y que tengamos datos epidemiológicos de Uruguay comparativamente mejores que los que tenemos en otros países. Y con respecto a los tratamientos, obviamente que en nuestros países hay gente que tiene mucho dinero y dice, no me quedo solo con esta opinión y me traslado a San Pablo, me traslado a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Estamos muy lejos? No, en general el nivel profesional que tienen los oncólogos para tomar el tema que nos ocupa, pero en general los especialistas en la región, es muy bueno. Por supuesto que el tamaño de los países a veces condiciona la cantidad de especialistas que hay, y sabemos que algunos países están un poquitito diferentes en cuanto a algunos recursos, pero claramente no hay mucha disparidad entre la opinión de un experto local en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y la segunda opinión que se busca en un experto en Europa o en Estados Unidos. Hoy los especialistas, particularmente los oncólogos, están muy actualizados, están muy bien educados, tienen una educación y un entrenamiento permanente y hacen una excelente labor. Habría muchas más preguntas, pero por razones de tiempo, una final. Yo se la preguntaba hoy, pero en una rueda privada, podríamos decir. ¿Cómo es el tratamiento del especialista con el paciente? Yo le decía hoy, cuando nosotros teníamos 30 años, al paciente no se le decía a los familiares. Estoy hablando de cáncer concretamente. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, durante muchos años el diagnóstico de cáncer fue un tabú porque implicaba enfrentar al paciente con un destino escrito. Hoy tenemos dos aspectos. Hay un mucho mayor respeto por el derecho de los pacientes de conocer. Esta actitud paternalista de los médicos, de las familias, hoy está, por suerte, desapareciendo. Se entiende que el paciente, sufra la enfermedad que sufra, tiene derecho a conocer y tomar decisiones respecto al manejo de su enfermedad. Y además tenemos la ventaja de que ya el panorama no es tan terrible. Entonces la gente también va aprendiendo que tener un diagnóstico de cáncer no implica un destino final cercano. Entonces, también que el paciente conozca cuál es su realidad de salud, lo ayuda a encarar el manejo de esa enfermedad en una mejor condición. Doctor Siriano, gracias por su tiempo. Por favor, un placer.